Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Coronel, qué gusto verlo. ¿Cómo está, coronel? ¿Cómo está, Renato? ¿Qué tal? Buenos días, Enrique, Ramiro, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a nivel nacional e internacional. Coronel, veíamos hace un par de semanas cómo han contratado los servicios de un buffet de abogados para manejar el tema internacional. Bueno, en el informe del presidente de la República hizo alusión precisamente a esta recuperación de 300 millones de 900 millones que se calcula es el perjuicio a la Policía Nacional del Ecuador. En este caso, coronel, puntualicemos sobre esta firma de abogados que entiendo ya está trabajando para seguir recuperando dinero de la ISPOL, coronel. En primer lugar, nosotros tenemos que ser muy agradecidos con la labor que ha realizado el señor presidente constitucional de la República en apoyo directo a estas tareas de recuperación. Cuando narrábamos el caso ISPOL, decíamos que era un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional, y resaltábamos el factor político porque si fue necesario para el atraco, también es indispensable para la recuperación. En ese sentido, en representación de la Seguridad Social Policial, yo tengo que darle un agradecimiento sincero, frontal y público al primer mandatario, porque sin ese auspicio, sin ese apoyo, sin ese asesoramiento, no hubiera sido posible la recuperación que efectivamente él la supo publicitar en el llamado, en el último informe a la nación, y que para nosotros fue muy gratificante porque es un hito histórico nacional e internacional. Sin embargo, no nos dormimos en los laureles. Nosotros estamos muy convencidos de que hay que seguir recuperando. Hemos realizado recién la tercera parte de la misión. Hay que recuperar aproximadamente 600 millones de dólares y muchos de estos recursos están en el exterior. Es por eso que meses atrás se realizó un proceso de selección de cuál sería el consorcio más adecuado, llegándose a determinar por parte del Consejo Directivo en el tema de Expertise Gideon Fisher, que es un consorcio con sede en la Florida, pero que inicialmente está radicado en Tel Aviv, en Israel. Entonces, la intención es, a través de ellos, que son abogados con varios asociados a nivel internacional y también que cuentan con el concurso de una empresa especializada en el rastreo y recuperación de capitales, inclusive del terrorismo, lograr ubicar los recursos que le pertenecen al ISPO. Correcto, coronel. O sea, es interesante lo que señala, ¿no? Y escuché bien, creo. Ellos son expertos en recuperar incluso capitales producto del terrorismo. ¿Es así, coronel? Así es, nosotros hemos buscado los que tengan la mejor experiencia, la mejor experticia, pero también que nos den certificados de calidad. Algunos de los integrantes de esta empresa de inteligencia financiera denominada Spartacus son ex Mossad. Ustedes saben el nivel que Claro, tiene esa sí, señor. de inteligencia. Pero Ujú. es que con ellos tenemos que reforzarnos para combatir a estos fascinerosos que le atracaron al ISPO. Coronel, veía parte en las noticias de la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿por qué uno de los implicados en este caso, entiendo que ya se había pedido, y sobre todo el estado de la Florida había solicitado que ya se lo lleve hacia el estado de la Florida? Creo que era en el mes de mayo, pero lo pospusieron, coronel. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Hay casos nacionales y casos internacionales referentes a la investigación del ISPOL. En el caso de Estados Unidos, esta justicia ha sido mucho más ágil que la nuestra, hay que reconocerlo. Tienen ellos ya sentenciados a Luis Álvarez Villamar, que era el ex gerente de operaciones del Depósito Centralizado y Compensación de Valores de Cevale, Ujú. y también era integrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil, quien asumió haber recibido alrededor de 2.3 millones de dólares de sobornos de Jorge Cherres Miño. Él fue sentenciado a una pena de 5 años, de los cuales deberá cumplir 3 en prisión y 2 años en una libertad condicionada. Lo mismo sucede con John Robert Luzuriaga Aguinaga, que era el exdirector de riesgos del ISPOL, quien asumió haber recibido 1.4 millones de dólares de sobornos de Jorge Cherres y recibió una pena cercana a los 8 años, de dos composiciones diferentes, 5 años en prisión y 3 años en libertad condicional. Pero además de eso, ya está declarado prófugo de la justicia norteamericana Jorge Cherres Miño, que recordemos está radicado en México. Se Ujú. iniciaron ya las labores de su extradición
La Cancillería ecuatoriana semanas atrás ya le entregó a la Cancillería mexicana el pedido formal de extradición. Este es un proceso que lleva aproximadamente 18 meses porque hay una serie de recursos jurídicos a los que puede recurrir en la justicia mexicana. Sin embargo, en lo particular y también en lo institucional, nosotros consideramos que es más oportuno que Cherres sea llevado a la justicia norteamericana, investigado, sentenciado y luego de que cumpla una pena ya, nos lo manden al Ecuador. Porque lastimosamente, Enrique, si él viene al país, se aplicará esta serie de beneficios que tienen los procesados en nuestra jurisdicción y de entrada va a pedir un trato igualitario con los otros procesados que solo tienen presentación periódica y prohibición de salir del país. Es decir, lo veremos al señor Jorge Cherres Miño paseándose por playas, por Santa Elena, muy contento, muy feliz con los recursos del ISPOL y eso es lo que no queremos. Coronel, continúa Ramiro Cepeda. Coronel, ¿cómo le va? Le saluda Ramiro Cepeda acá. Muy bien, Ramiro, un gusto saludarlo a los tiempos. Coronel, en aritmética pura, ¿cuánto es el perjuicio, cuánto se ha recuperado? El perjuicio inicialmente se calculó en un aproximado de 950 millones de dólares, pero ya lo se reclasificó, es decir, lo contable, que pasó de inversiones vencidas a cuentas por cobrar, son alrededor de 800 millones de dólares por disposición de la Superintendencia de Bancos en el mes de diciembre del 2020. De estos 800 millones, se ha recuperado ya los 341 millones de dólares que informó el señor presidente de la República la semana anterior al país, que representan aproximadamente el 41% de lo atracado. Es una meta inicial muy beneficiosa para nuestros recursos, pero que no nos satisface, pese a que hemos roto el récord internacional de recuperación de capitales a la corrupción, que normalmente bordea entre el 10 al 15%. ¿Qué quiero decir? Que las cifras indicaban que en el mejor de los casos se podría recuperar unos 100, unos 120 millones de dólares. Sin embargo, hemos demostrado con el concurso de varias voluntades, como lo manifestamos en su momento el señor Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador, y quien lo sucedió en el cargo, el doctor Ayala, también con la participación decidida del la REA, Valor Seguros, la REA, el ingeniero Marco López, en su momento el economista Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, pero sobre todo con este concurso frontal del señor Guillermo Lazo Mendoza, que nos dio el cobijo político que se requería para esta gestión. Coronel, de esos 400 y pico de millones que aún faltan por recuperar, ¿cuántos están en el país y cuántos fuera? En el país quedan muy pocos recursos porque recordemos que la gran cantidad de estos valores los transfirieron al exterior y se daban una serie de supuestas inversiones, entre ellas la compra fingida, creemos nosotros, de bonos de deuda externa a nombre del ISS, porque hasta ahora no están bajo nuestro control, sino del señor Jorge Cherres Miño. Y también había otro tramo que es más o menos 216 millones de dólares en los bonos con pacto de recompra. Por eso es importante ya la jurisdicción internacional. Tenemos identificados valores, 125 millones de dólares están confiscados por las autoridades norteamericanas en el Safra Bank y de esos tenemos que ir a recuperarlos. También hay los 4.3 millones de dólares que los sentenciados y ya confesos Álvarez y Luzuriaga han admitido haber recibido de Jorge Cherres. Pero súmele 25 millones de dólares que en su momento tenía un agente financiero denominado la FICE Corporation y que cuando le consultaron al señor Cherres del origen de esos recursos, manifestó que le pertenecían al ISPOL, sin embargo, semanas después le entregaron a este mismo sujeto. Eso hay que ir a plantearle una demanda en el sur de la Florida a la FICE Corporation y que nos restituya esos valores más una indemnización. El Citibank Nueva York también ha aceptado que tiene 21 millones de dólares unilateralmente retenidos desde octubre del 2020 y que pertenecen a esta mal llamada Operación SWAT. Entonces, si usted suma todo eso y es una cifra cercana a los 175 millones de dólares, que es un valor inicial. De ahí ya viene esta parte de la inteligencia financiera que tienen que realizar los israelíes para determinar en qué cuentas de Euroclear el señor Cherres tiene bonos o cualquier otro activo que puede estar en el exterior. Pueden haber bienes, inclusive tenemos información en la Florida. Hay otras jurisdicciones como Panamá, como Islas Caimán, como Guatemala, como Suiza, que somos muy optimistas de encontrar recursos del ISPOL. ¿Qué es lo que hay en el país? En el país todavía permanecen aquellas empresas que se aprovecharon del ISPOL, sobre todo en el tramo denominado fideicomisos, algunas que pertenecen a este grupo Ortega y que en su momento recibían recursos del ISPOL, le entregaban la cesión de derechos fiduciarios, pero sin garantías. Entonces, esta serie de tramos nosotros lo vamos a hacer efectivos sobre todo con la capacidad
coactiva, es muy difícil recuperar estos recursos porque ya están distraídos a nombres de terceros, pero sin embargo realizaremos todos los esfuerzos necesarios para ubicarlos y recuperarlos. Pero definirlos, a mí sí me gustaría que me defina quiénes son, dónde están, aunque no los recupere, para que el país tenga claro quiénes fueron parte de este entramado delincuencial que ha perjudicado a la ISPOL. Sí es bueno identificarlo, aunque no lo recupere. Claro, le doy el tramo más fuerte, es casi 25 millones de dólares que se le debe al ISPOL por parte de las empresas Ecuagran, Delcor y Fertisolubles. Estas pertenecían a la familia de Gad Iván Goldstein, quien se juntó con Enrique Weisson, con Enrique Huerta, y que tenían toda esta serie de empresas vinculadas que fingían inversiones. En este caso de Ecuagran, ahí estamos nosotros en una controversia con Banco del Austro, porque hay una serie de inconsistencias en un fideicomiso que inicialmente era de garantía y que luego lo transformaron en un fideicomiso de administración, perjudicando al resto de acreedores. ¿A qué me refiero? Que existen alrededor de 60 acreedores y el ISPOL a la cabeza con 25 millones de dólares. Luego sigue Banco del Austro con 15 millones de dólares, Luzar con 10 millones de dólares, el Fondo de Cesantía del Magisterio, el propio BIES, la Corporación Financiera Nacional, el Seguro de Cesantía de la Policía Nacional. Mire que casi todos esos son instituciones públicas, pero que lastimosamente por esta jugada que hizo el Banco del Austro, pasó a tener una prioridad con una hipoteca abierta que nosotros en los próximos días ya plantearemos la nulidad de esa escritura, porque fue suscrita, y esto tendría que darnos explicación la notaria, fue suscrita 3 días después de que el señor Goldstein ya abandonó el país, o sea, una especie de el don de la ubicuidad, ¿no? Eso es bárbaro, eso es atentar a la fe pública, es un delito, y eso no lo vamos a permitir, que con estas jugarretas se le afecte al patrimonio del ISPOL. ¿Cuál es la particularidad del puerto de Ecuagran? Es el único puerto privado que tiene silos y que por lo tanto le da una ventaja estratégica. Entonces, lo importante sería ahí llegar a un acuerdo entre todos los acreedores, recapitalizar a este puerto que vuelva a funcionar inclusive en procura de los derechos de sus trabajadores y que de ese trabajo se establezcan planes de largo plazo donde podamos recuperar los recursos, todos los acreedores, inclusive el propio Banco del Austro. Coronel, ya hemos identificado empresas y dinero. Ahora identifiquemos actores políticos que intervinieron porque esta trama era imposible de realizarse sin actores políticos. ¿Los tienen identificados y qué acciones se han seguido en contra de quienes permitieron que esta suerte de contubernio de empresas del sector público puedan ser parte de esta asociación ilícita que perjudicó al final de cuentas al ISPOL? Yo le agradezco su pregunta, Enrique, porque me permite ser muy puntual y muy directo. Y lo voy a informar de una manera didáctica. Mire, en el caso ISPOL, si una autoridad, una sola, o un funcionario al interior del ISPOL, uno solo, hubiera tenido la ética, hubiera tenido la moral, la deontología de evitar el atraco del ISPOL, no se daba. ¿Por qué? Porque claramente al interior del ISPOL estaban coludidos ejecutivos, pero con instituciones externas al ISPOL. Me refiero a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a la Superintendencia de Bancos, al propio Banco Central, al Ministerio de Economía y Finanzas. Y vamos a explicarlo de una manera didáctica. Si ahora, para recuperar los 341 millones de dólares y sobre todo el tramo de la mal llamada Operación Swap, cuyo remanente cercano a los 300 millones de dólares permanecía en el Banco Central, pero en la cuenta de Nats Junco, que es una filial del Citibank, se requirió el concurso positivo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de la Procuraduría General del Estado, del propio Banco Central y, como lo he dicho yo, inclusive con el paraguas, con el cobijo de la Presidencia de la República. Hay un dicho que manifiestan los abogados muy normal: en derecho se deshace como se hace, es lo mismo. O sea, si ahora para el bien fue necesaria la voluntad de esas autoridades, en el pasado, en su momento, la pregunta es, ¿qué hizo la señora Suad Mansur, compañera de universidad del señor economista prófugo de la justicia, Rafael Correa Delgado? ¿Qué hizo en su momento el señor Pedro Solines, superintendente de bancos, y me parece que ahora ganó la alcaldía de Milagro? ¿Qué hizo en su momento el señor Diego Martínez, gerente del Banco Central, que permitió
que esta operación SWAP, por la cual el ISPOL perdió $300 millones, sea registrado de manera manual bajo el pretexto que el sistema informático ese día falló, algo impresentable e injustificable. ¿Qué hicieron las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas del señor Patricio Rivera Llanes, cuya hermana Grace Rivera Llanes viajó a Nueva York a dar el visto bueno para esta mal llamada Operación SWAP? ¿Qué hizo la señora Madeleine Vargas, que también viajó en su momento a Estados Unidos a dar la anuencia para esta operación? William Vázquez, que está prófugo por el caso de Petroecuador y que era funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el listado puede ser interminable. En su momento lo hemos manifestado y por eso yo me he granjeado la mala voluntad, la animadversión y hasta la persecución de un sujeto peligrosísimo para el país, como el exministro del Interior, Ricardo Serrano Salgado, que me dirán ustedes, ¿pero qué participación tiene él en el caso ISPOL? Sencillo, pues, su actual esposa, que en su momento fue la directora administrativa del Ministerio del Interior, la señora María Paula Christiansen, en el año 2018 recibió del señor Jorge Cherres Miño la bicoca de $327,000. ¿A cuenta de qué? Y esa es la actual esposa de este sujeto que es abogado en el Ecuador y que pasa en Estados Unidos sin poder ejercer la profesión. ¿De qué vive si no tiene ni siquiera una pensión de por vida? Esas son las preguntas que lastimosamente son incómodas para los políticos, pero que hay personas que tenemos que decirlas. Coronel, ¿y si tiene nombres, qué acciones han ejercido en contra de esos nombres que ha citado? Ese es otro tema y le explico las razones. Cuando usted habla de un crimen organizado político, económico, transnacional, lastimosamente hay que comprender que la verdad histórica, la que le acabo de narrar, con nombres, con señas, no necesariamente es la verdad procesal. ¿Cuál es la diferencia? La verdad procesal es la que la Fiscalía, a través de su investigación, que la dirigen ellos, puede llegar a un juzgado, a un tribunal, a presentar pruebas de cargo en contra de estos sujetos. La pregunta ya no me la hagan a mí, la pregunta le cabe a la Fiscalía. ¿Qué se ha hecho en la Fiscalía para determinar estas responsabilidades? Nosotros, por nuestra parte, hemos presentado las denuncias, hemos rendido las versiones, hemos presentado 5 acusaciones particulares y hemos contribuido absolutamente con toda la información que se nos ha pedido. Pero tenemos un tope, no somos Superman, no podemos nosotros responsabilizarnos por las deficiencias que tiene el sistema de justicia, que además, dicho sea de paso, a partir del COIF en el 2014, fue montado de tal forma que la investigación de los delitos y sobre todo contra la administración pública sea lenta, sea fofa, se prolonga, hay una serie de recursos a los que pueden acceder los procesados y las víctimas nos quedamos únicamente viéndonos la cara, cómo se suspenden acciones, se suspenden diligencias y hasta el momento en el país no hay un solo sentenciado, ni siquiera de estos niveles operativos, no se diga de los aspectos políticos. Usted ha citado a la empresa israelí que le está asesorando y muy bien por el ISPOL. ¿Quiénes son sus abogados en el Ecuador? En el Ecuador nosotros tuvimos la ventaja de juntarnos con un consorcio muy serio, Gonzalo Córdoba y Asociados, quienes hace 2 años nos han defendido. Ellos han sido parte activa en esta recuperación de recursos, fundamentalmente en la mal llamada Operación SWAP, también en recursos que la Universidad Técnica Equinoccial nos canceló ya en su totalidad por $8.5 millones, que el propio Decevale nos devolvió 4.7 millones. Estamos muy satisfechos por el desempeño de ellos, hemos cancelado los valores que por contrato correspondían, esto era $900,000 por 2 años de patrocinio que concluyen en el mes de octubre y el 3% de un honorario variable de lo que han recuperado. Y son valores que nosotros inclusive los tenemos en cuentas por cobrar para todos estos que nos afectaron y en su momento realizaremos las solicitudes de indemnización correspondiente. Coronel, ¿usted teme por su vida o ha recibido amenazas en ese sentido? Yo le temo solo a Dios. Mire, tengo la ventaja de dormir tranquilo, me dan las medidas de seguridad que corresponden al riesgo del cargo sobre todo, pero si usted me pregunta de corazón, yo no he recibido una amenaza seria, porque además esos canallas, que yo sí los puedo señalar con nombre y apellido, apuntándoles con el dedo como se merecen, estos sinvergüenzas son cobardes, son valientes cuando están en manada, cuando están en el poder, cuando pueden incluso montar casos y falsos positivos, como lo hicieron en su momento a Diego Vallejo. Ahí son valientes. Cuando estamos así en el vis a vis, cuando ya no están con poder, se orinan, la verdad. Coronel, agradecerle por habernos atendido y ser muy claro y frontal en las preguntas que le hago y en sus respuestas. Que tenga un buen día. Un saludo cordial a Enrique Ramiro y a todo el pueblo ecuatoriano. Gracias, coronel. Gracias.
Ha sido el coronel Renato González del ISPOL. ¿Sabe qué, Bolo? Abra el espacio a las